Buenos días. En Latinoamérica está surgiendo fenómenos poco usuales que hoy en día está causando una desconfiguración de las prácticas democráticas ante los ciudadanos. Y estos fenómenos obedecen a la aparición, desaparición y reaparición de los partidos y movimientos políticos, que hoy en día afecta en parte a la cultura democrática, ya que no se está definiendo la institucionalidad de estas estructuras. Por eso es necesario desde este punto de vista estudiar este tema muy importante que les traigo acerca de las 5 perspectivas claves para una organización enfocada al mejoramiento, sobre todo de la marca política. Es un tema muy interesante que desde el punto de vista nos ayuda a mejorar y a fortalecer la estructura política con varios aspectos desde la comunicación y el marketing político. Uno de los primeros enfoques y primeros pasos para los partidos políticos es el capital humano. Es muy necesario tomar en cuenta que viene siendo el enfoque principal, la estructura del partido político. Es decir, hay que saber administrar el capital que tenemos. ¿Cuál es ese capital? Bueno, están conformados por militancia, seguidores, colaboradores, grupos de trabajo, el mismo buró de trabajo en el cual pertenece. Ahora, sí es muy necesario tomar en cuenta esta clasificación, lo que es estructura interna y lo que es estructura externa. La estructura externa, por lo general, está conformada de la militancia y de los seguidores, que son muy necesarios, que participan activamente en todas las actividades del movimiento o partido político. Y la estructura interna, que tiene que ver mucho en base a los colaboradores y al grupo de trabajo. Ahora, este grupo de trabajo evoluciona en base al filtro que los partidos o las metas que se van a proponer y que se convierten en equipo de trabajo. En este caso puede ser el mismo buró o el grupo de colaboradores. Es muy necesario tomar en cuenta que los equipos de trabajo son muy necesarios para conformar grupos de monitoreo, grupos de logística, grupos de comunicación, con el fin de ayudar en la campaña al candidato o a los candidatos para poder ejercer y masificar la comunicación que se obtiene. Ahora, es muy necesario tomar en cuenta 3 aspectos muy importantes dentro de lo que son los equipos de trabajo. Primero, hay que tener un buen nivel de conocimiento, y en este caso los conocimientos pueden ser conocimientos en informática, sobre todo con el tema que hoy en día está siendo el tema de boga, que es las redes sociales y la comunicación digital, que nos ayuda a multiplicar todo lo que tenga que ver en campañas electorales. El otro tema es el tema de la comunicación verbal, el tema de la comunicación asertiva, que es muy necesario que cada uno de los colaboradores y de los seguidores se conviertan en voceros ciudadanos del candidato, del partido político o del lema de la campaña en la cual se puede dar. Uno de los temas también que tiene que ver en base a esta estructura política es las destrezas. ¿Qué tipo de destrezas tienen los grupos de trabajo, los colaboradores, los militantes? ¿Qué tipo de manejo de escenarios debe tener, sobre todo en entrevistas, sobre todo en debates, sobre todo en participación territorial? Es necesario que también sepan un poco de relaciones públicas, ya que cada vocero que pueda trabajar se convierte sobre todo en un relacionista público más que debería tener los partidos políticos. Imagínense que podrían tener de 100 personas, 50 relacionadores públicos, es decir, que estaría masificándose y estaría implementándose sobre todo las relaciones públicas y la imagen favorable del candidato. Y el tercero, pues, que viene siendo el tema de las capacidades, es decir, qué tipo de manejo hacen, logística, publicidad, manejo de personas y sobre todo el manejo de recursos que les he descrito: comunicación, publicidad, movilización. Y es muy necesario tomar en cuenta en lo que es la estructura política. Creo que es el primer enfoque que todo partido político debe tomar en cuenta.
El segundo enfoque, que es de manera uno de los más importantes, es la imagen y marca del candidato y al mismo tiempo del partido político. Estos dos elementos, tanto la imagen del candidato como la del partido político, deben fusionarse, deben tratar de estar conectados y deben de surgir una comunicación eficiente y sobre todo agradable a la hora de comunicar mediante la publicidad a los electores. Ahora, es muy importante tomar en cuenta qué códigos vamos a tener dentro de la imagen y marca del partido político. En este caso hablamos de la publicidad. Es muy necesario y muy importante analizar lo que son los estilos cromáticos, los estilos icónicos, los códigos numéricos. Hay que tomar en cuenta los códigos lingüísticos y la configuración de cada uno de ellos. Al mismo tiempo también el eslogan también, que es sumamente importante en base al trabajo que se pueda realizar desde la publicidad política. Ahora hay que tomar en cuenta un aspecto muy importante sobre la imagen. En muchos casos ha pasado que en campañas políticas los candidatos han tenido que hacerse modificaciones mediante programas de diseño gráfico como Photoshop. Entonces es muy necesario tomar en cuenta que es muy imprudente tratar de cambiar su imagen, tratar de hacerla más sintetizada, y creo que es uno de los errores políticos en el cual muchos deben de tener mucho cuidado, sobre todo es de que quieren explorar otros tipos de imagen, y es muy necesario que sepan que nos encontramos con tres tipos de imagen. Primero, pues la imagen aparente, que es la que muchos candidatos creen tener, es la que ellos visualizan, la que ellos en su entorno, en su mente, creen decir la que tienen. El segundo estado de la imagen es la imagen ideal, es decir, es la imagen que ellos quieren obtener como meta, que es la que muchos quieren tener, la que muchos quieren convertirse en ser una imagen que a nivel de todo el electorado quieren ser la imagen agradable. Pero también existe otra imagen que creo que es la fase importante en la cual todo candidato, antes de sacarse una fotografía o un video, debe analizar y debe aceptar, que es la imagen real. Es la imagen que tenemos, es la imagen que no va a cambiar, es la imagen que muchos no aceptan y que a veces pues cometen el error de estarse tomando fotos y haciéndose retoques. Entonces es muy importante que tomen en cuenta eso a la hora de querer poder evolucionar en su imagen. Imagen real la que tenemos, imagen ideal es la que queremos tener, y la aparente pues es la que nosotros tratamos de formar, la que nosotros creemos comunicar. Entonces es muy interesante desde ese punto de vista que analicen estos tres estados, y que, bueno, mediante este ejemplo que les estoy incluyendo, ustedes puedan ver y puedan analizar los tipos de imágenes que hoy en día muchos personajes hacen, y es muy necesario tomar en cuenta. El tercer enfoque, que es también la parte central de la comunicación de estructura, que tiene que ver en base a cómo nosotros nos comunicamos con el elector, y es que hay que analizar la comunicación asertiva desde este punto de vista en la política. Es muy necesario tomar en cuenta que toda comunicación asertiva en un mensaje político, en un discurso o en un debate debe generar tres actitudes muy importantes. Debe generar una actitud muy valorativa, y en este caso es que se le dé importancia al tema en el cual se esté hablando. La otra actitud es la actitud interpretativa, es decir, que el mensaje sea claro y que pueda ser interpretado desde varias maneras, pero con el objetivo en el cual se está enfocando. Y la tercera actitud, que puede ser y que es la actitud exploratoria, es decir,
que el tema que se ha dado de importancia, que se ha interpretado de varias formas, se le dé el valor, se le dé la importancia para surgir, para poder originar nuevos debates ciudadanos. Es decir, que el mensaje debe tener importancia, debe tener pertinencia y debe tener valor ciudadano. Es decir, actitud valorativa, actitud interpretativa y actitud exploratoria. Es muy necesario, sobre todo en el mensaje político. Hoy en día uno de los errores políticos que están teniendo los candidatos es que están utilizando mucho tecnicismo en base a las frases, en base a sus metas, en base a poder comunicar la filosofía del partido. Creo que el lenguaje más sencillo de un mensaje político es saber comunicar con un lenguaje ciudadano, un lenguaje común, claro, conciso, corto, pero al mismo tiempo movilizado a estas metas. Debe ser muy motivador a la hora de poder surgir con estos tipos de temas, sobre todo cuando estamos al frente de las personas. Y siempre el mensaje debe retroalimentarse, debe generar un feedback con los ciudadanos. Y eso se lo hace ya estando en contacto directo con la ciudadanía. Una vez que hemos conocido el tercer enfoque, que era sobre la comunicación asertiva en la política, pasamos ahora en desarrollo al cuarto, que viene siendo la agenda de comunicación. Y esta agenda de comunicación es totalmente dinámica en el sentido de que se manejan dos tipos de agenda. Primero, la agenda interna, que tiene que ver con la agenda estratégica, es decir, es donde se analiza, donde se estudia todas las actividades en base al lugar, a la fecha, al contexto político y, por qué no decirlo, al contexto comunicacional y mediático. Es necesario tomar en cuenta que esta agenda es interna, es estratégica y que no debe estar en poder de muchas personas. Por lo general, este tipo de agenda lo manejan los burós políticos, los grupos, los equipos de trabajo, en el cual ellos saben cuál es la complementación, cuáles son las metas a corto y mediano plazo sobre las actividades que se va a dar y cómo debe comunicarse. Por el otro lado, pues en el otro escenario es la agenda externa, y esta sí es una agenda de carácter participativa porque es en la cual los ciudadanos se enteran sobre las actividades del partido y del candidato, es decir, qué está haciendo, y su única meta es motivar a la acción comunicacional, a la discusión, al debate, pero sobre todo a la referencia propositiva que se está haciendo, y pues que esta misma agenda se convierta en una agenda de carácter social, sobre todo en la participación y la movilización del electorado. Es decir, lo que la agenda interna estratégica debe cumplir con las metas, en la agenda externa debe hacérselo. Es decir, estamos hablando de un enfoque sobre todo interno estratégico y de un enfoque externo participativo. Si la comunicación no es participativa, no se podrán cumplir los objetivos de la agenda interna, de la agenda estratégica. Hay que aclarar que este tipo de agenda va de la mano de estos dos. Y ahora el quinto enfoque es uno de los que nos ayudará a rebobinar, a corregir y sobre todo a remejorar, es el tema del análisis de la matriz FODA. ¿Qué es una matriz FODA? Es un proceso de análisis sobre las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas sobre varios temas. Pero la matriz FODA tiene que estar basado en tres características fundamentales. Primero, que debemos analizar el proceso de diagnóstico que vamos a tener. Segundo, hay que realizar el estudio, el análisis del contexto. Y el tercero, que es el análisis visionario del ciudadano. Es muy necesario saber cómo nosotros podemos llegar a la ciudadanía en base a estos tres factores importantes. Una vez analizado estos tres procesos, es muy necesario pasar al siguiente análisis FODA, que tiene que ver en base al tema principal y sobre todo el contexto. Es decir, tenemos que analizar cuatro enfoques
muy importantes. El primero, que tiene que ver desde la perspectiva del ciudadano, es decir, el origen, el perfil, ¿sí? Cuál es la visión que el elector tiene, cuáles son las necesidades y las aspiraciones. El otro perfil es el perfil del candidato, y es que también es muy necesario analizar el origen, el perfil, qué profesión reúnen, cuáles son las características de liderazgo que tienen, para poder pasar al tema de la organización política del candidato, es decir, cuáles son las filosofías, cuáles son sus líderes, cuál es la procedencia, la coyuntura política que tengan estos actores que están apoyando al candidato. Y un cuarto enfoque que viene siendo en base a la competencia, que es muy necesario analizar la competencia. ¿Cómo está conformada la competencia? ¿Cuáles son los candidatos rivales, los contrincantes? ¿Qué tipo de alianzas tienen? ¿Cómo se manejan ellos comunicacionalmente? Y cómo ellos también llegan a la comunicación ciudadana con sus electores. Y es muy necesario analizar desde varios puntos de vista: mediático, social, comunicacional, saber el tema a fondo y cómo ellos se están moviendo. Entonces es muy necesario tomar en cuenta dentro del análisis FODA, dentro de una investigación política, el tema del elector, el tema del candidato, el tema del partido político y sobre todo el tema de los demás partidos políticos como factor de competencia. Bueno, espero que les haya gustado este video. Me pueden encontrar en mi website ronaldanton.org o en mis redes sociales, en mi fanpage Ronald Anton CPI o Ronald Anton CPC, tanto en Facebook como Twitter e Instagram. Hasta la próxima.